Si tienen una pieza que se imprimió muy mal, con líneas, con defectos, pero saben que sí imprime toda la pieza, pero como yo no tienen tiempo de checar la impresora, no tienen tiempo de checar el modelo o de ver los parámetros que hicieron en su laminador, algo muy rápido que pueden hacer si es que necesitan imprimir esa pieza es agregar una textura para que se vea mucho mejor. Entonces les voy a enseñar cómo hacerlo. Si van a su laminador, está el menú en la parte derecha, donde a veces esta opción está escondida. Aquí lo voy a mover un poco y vamos a descubrir que dice otros. Aquí tienen muchas herramientas que pueden usar, pero voy a ir a la opción de abajo, donde está la opción de Fuzzy Skin. Aquí vamos a agregar esta textura, esta piel. Voy a escoger la primera opción, todas las paredes, porque quiero que vaya completamente alrededor de toda la pieza. Hay muchas opciones aquí, yo estoy usando el de Rigid, pero pueden estar jugando con las opciones, le van a dar diferente tipo de textura. Y lo mandamos a imprimir y ya quedó. Como verán, no hice nada en cuestión a checar la impresora, los parámetros o si el modelo tenía el defecto. Simplemente necesitaba ya imprimir esta pieza y aquí la tenemos. Pueden ver la diferencia. Entonces puede ser una buena opción. Otra de las cosas que quiero enseñar en este video es si realmente se puede pintar su pieza con marcadores, ¿no? Mucha gente no tiene impresoras 3D multicolor, así que esta puede ser una buena opción. La respuesta es que sí, pero hay dos cosas que tienen que saber. La primera es de que cuando uno pinta, la tinta se va a ir por esa textura. Si tienen líneas, creo que es un poco peor, se va a ir por la línea. Dependiendo del marcador, dependiendo de la punta, no hay profesionales marcadores donde la punta es casi miniatura. Ese pueden tener más control, pero no van a poder crear líneas perfectamente rectas. Como les digo, va a haber un tipo sangrado en los lados donde va a haber pequeñas curvas, ¿no? A mucha gente que le he preguntado no les importa mucho, otros quieren esa perfección de la línea, entonces solo para que sepan esto va a pasar, pero como ven se pinta muy bien y podemos ver en las orejas ese sangrado que hablaba. También una de las cosas que deben de tener mucho cuidado es si hacen algún error, es casi imposible el borrarlo. Aquí les voy a mostrar, voy a usar el otro Pikachu que salió mal. Vamos a pintarlo y vamos a tratar de remover. Estoy usando alcohol, a lo mejor si usan acetona o algo o algún otro líquido, a lo mejor podrían limpiarlo. Si saben, comenten, pero como verán aquí, no se limpia bien, no se quita por completo, entonces van a manchar la pieza si tratan de remover algo. Entonces, ¿qué les parece? Este es mi Pikachu, no solo con la textura, sino también con el pintado, con los marcadores. Y me encantó cómo se ve, me encantó. Este es para mi sobrino, que ya le había prometido un Pikachu desde hace mucho. Y va a venir hoy aquí, entonces dije, tengo que imprimirlo para ahora sí dárselo. Disfruten de la impresión 3D. Si quieren más consejos, más ejemplos, no solo de la impresión 3D, pero de la escultura, pregúntenme, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Disfruten del arte.